Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de unas misteriosas ruinas llamadas las ruinas de Nan Madol, unas ruinas que se encuentran en los Estados Federados de Micronesia, cerca de Manila, y que de alguna forma plantean el misterio de que podría haber debajo una enorme ciudad sumergida con características y piezas metálicas extrañas de los viejos reyes del sol, o así lo aseguran los lugareños de la zona. Veréis, Nan Madol parece una serie de ruinas dispersas en islotes, concretamente en 92 islotes, que muestra una especie de puerta enorme que de alguna forma conecta con la ciudad sumergida que hay debajo. El antropólogo William Ayers de la Universidad de Oregón es uno de los que más han estado estudiando estas misteriosas ruinas y ha podido comprobar que existen más de 400.000 bloques de basalto apilados uno encima de otros en estas 92 pequeñas isletas. Existen también canales subterráneos, viviendas y un arco de piedra hecho en una sola pieza de 200 toneladas. Nan Madol data entre los años 500 y 1500 después de Cristo. El gran misterio de todo esto viene cuando comprobamos el cómo pudieron transportar por el agua, porque no se puede transportar por tierra, esos 400.000 bloques de basalto que, ojo, no hay canteras de basalto en ninguna de estos pequeños islotes, ni tampoco en las costas más cercanas. La cantera de basalto de donde se sacó todo esto viene de Ponape, una costa del norte de todos estos islotes que está extremadamente lejana. Para transportar estos 400.000 bloques, algunos piensan que la única opción es que lo hicieran por el agua, en una especie de barcas o barquitos de madera de coco, porque era lo único que encontraban en la zona. Pero claro, 400.000 bloques que pesaban toneladas y toneladas en esas pequeñas embarcaciones de madera de coco. Esa es la gran pregunta, una de las grandes incógnitas que tampoco os pilla de sorpresa porque lo vemos en todas las construcciones antiguas del mundo. Diferentes culturas siempre tienen el mismo patrón: construcciones imposibles sin tecnología, que no se sabe cómo demonios las hicieron. Hay que mencionar también el poco espacio que hay en los islotes. Hay tan poco espacio que se piensa que ni siquiera vivía allí la gente, que eran unos templos de adoración a esos reyes del sol que luego hablaremos, y que ya os digo, no hay ningún tipo de espacio, canteras, ni tampoco interés para que allí vivieran las personas. ¿Por qué no hicieron estos templos en la cantera donde se sacó todas estas piedras? ¿Por qué tomarse la molestia de desplazarlos por el mar hacia estos islotes? Pues porque saben que debajo de esos islotes había algo, y es esa civilización sumergida que os estaba comentando. Cuando se le preguntó a la población local de cómo se habían construido esas edificaciones en los islotes, la gente local lo tenía muy claro. En la antigüedad fue un mago quien sacó de la tierra enormes bloques y transportándolos por el aire construyó esta civilización. Claro, me parece a mí algo bastante extraño y fantástico, pero ¿qué explicación tenemos? Puede que no fuera un mago, obviamente, pero una civilización avanzada con tecnología exótica, que vuelvo a incidir, es algo que se repite en todas las culturas. Sobre magos que levantaban con la levitación piedras de la tierra, es lo mismo que nos decían en Pumapunku, en Bolivia, aquellos constructores de las míticas ruinas de Pumapunku o del templo de Tiahuanaco. Es exactamente la misma leyenda, pero estamos hablando de cerca de Manila, muy lejos. Y ahora tenemos que hablar de lo que encontraron debajo de estas ruinas de Nan Madol. Veréis, los japoneses se hicieron cargo de estas ruinas en 1919 y se empezaron a interesar muchísimo por lo que había debajo de ellas.
encontraron grandes cantidades de platino y otros metales preciosos muy llamativos para aquella época y para la nuestra también. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, Japón perdió el control de estos islotes, de las ruinas, y fueron tomados rápidamente por los norteamericanos, quienes también se interesaron por ellas. Claro, qué curioso, ¿no? ¿Por qué tanto interés por unas ruinas de basalto? Por parte de los japoneses, por parte de los norteamericanos. Que está bien que obtuvieran ese platino y esos metales preciosos, pero a ellos también les sobraba este tipo de metales. ¿Acaso encontraron algo mucho más sorprendente debajo de Nan Madol? Yo siempre he tenido la corazonada de que las ruinas y los misterios más grandes son aquellos de los que son muy poco hablados, de los que no son mediáticos. Las pirámides de Egipto son un misterio porque no se sabe cómo se construyeron, pero son muy mediáticos. ¿Acaso mucha gente ha oído hablar de Nan Madol y del misterio que hay debajo? ¿No se da porque de verdad encontraron algo muy importante pero no se ha querido hablar de ello? Porque es la corazonada que yo tengo cuando estudio estas ruinas. Los lugareños de la zona también hablaban de las leyendas de Kanimeiso, que se traduce como la ciudad de nadie. Esta ciudad estaría debajo de Nan Madol, y Nan Madol simplemente era una puerta que adoraba la entrada de esta enorme ciudad sumergida. Una ciudad donde los reyes del sol que descendieron de las estrellas tuvieron para convivir con el hombre y enseñarle el conocimiento. Otra vez se repite toda la historia, si es que tenemos las pruebas en todas las culturas, pero son negadas una tras otra vez por la arqueología oficialista. Yo lo que me pregunto es lo siguiente: ¿podría ser el templo una prueba más sobre la existencia de que seres extraterrestres en el pasado instruyeron y construyeron en nuestro planeta para que el hombre tuviera un camino a seguir? ¿O para que se aprovecharan del ser humano de alguna forma? ¿Serán los reyes del sol los mismos que se confundieron como dioses en Egipto, Tiahuanaco, Pumapunku, por ejemplo también las Islas de Pascua? Tenemos tantos ejemplos parecidos que son ya demasiado llamativos. En fin, aquí os dejo con la historia de Nan Madol. No hay muchos más datos, simplemente tenemos unas ruinas imposibles, bloques que pesan toneladas inmensas transportados en pequeñas barquitas, 400.000 bloques apilados, que esa es otra. Una cosa es que tú los lleves, pero otra cosa muy distinta es que tú los apiles. Es muy distinto incluso hacerlo en esos pequeños islotes sin espacio. ¿Cómo pudieron apilar todo esto? Quiero darle las gracias a la persona que me escribió un correo y me habló de Nan Madol para que hiciera una investigación, y aquí tienes el vídeo. Muchas gracias por permitirme descubrir este misterio y hacer que crezca mi interés sobre para hacer el videoprograma. Os doy las gracias a todas aquellas personas que me enviáis correos descubriéndome nuevos temas que a mí me causan mucho interés. Antes de acabar hay que hacer un paralelismo con la ciudad de Japón llamada Yonaguni. Avenidas inmensas, enormes edificaciones, incluso una pirámide bajo el mar en Japón. Es una ciudad que se parece muchísimo a la que acabamos de hablar y que refuerza mucho aquellas leyendas de la Atlántida, Lemuria, esas viejas civilizaciones que perecieron con el tiempo y que, según se decía, tenían tecnología. Tecnología como también pudo haberla tenido Hiperbórea, aquella ciudad que buscaban los alemanes al norte del norte, en el confín del universo. En fin, ahora sí, espero que os haya sido de vuestro agrado, espero que investiguéis y, como siempre, el misterio está servido. Desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.